Hola, buenos días. Ahorita empiezo a compartir la presentación. Axel, oye, un favorzote. ¿Podrás cambiar a presentación porque estás como moderador? Sí, ahí está, perfecto. No, como que no se escucha, Axel. Ya. Bueno, no sé por qué, pero Ya no me ahí puedo se subir. escucha. No sé qué pasa ahí. Pero bueno. Am, entonces, como les comentaba, vamos a hablar ahorita de mononucleosis infecciosa y previo a ello vamos a comenzar a hablar un poco de los virus herpes humanos. Son 8 principales virus que pueden afectar al ser humano. Tienen una morfología semejante entre ellos. Hay una replicación de manera idéntica. Hay una alta capacidad para establecer latencia. Generan infecciones de manera recurrente y recordemos que el virus Epstein-Barr y el virus herpes humano 8 se pueden asociar a algún tipo de neoplasia. Muy bien. Los virus se dividen como tal en familias alfa herpes viridae, gamma herpes viridae y beta herpes viridae. El herpes humano tipo 1 lo conocemos por la infección del virus herpes simple 1, el herpes 2 por el virus herpes simple 3, el herpes simple 2, el herpes 3 por el virus varicela zoster, el herpes 4 se asocia a lo que es el virus Epstein-Barr, herpes 8 asociado a Kaposi, herpes 5 es citomegalovirus y 6 y 7 se asocia mucho con la infección de epitirasis rosácea. Ahora, las generalidades de los virus herpes humanos, como les comentaba, pues son moléculas de DNA de doble hebra, suelen estar envueltos en una cápsula proteínica de forma icosaédrica regular, que es la cápside como tal, puede llegar a estar formada hasta por 162 capsómeros. Tiene una DNA polimerasa que promueve la replicación viral y se liberan normalmente por exocitosis, generando análisis celular y a través de puentes cuando es por célula a célula.
Ahora, lugares donde se encuentran latentes como tal o las células que afectan, el virus herpes 1 afecta a células mucoepiteliales y se va a encontrar latente en las neuronas. El virus herpes 2 va a estar afectando a células mucoepiteliales y células T y también en partes, las astas de la médula o parte de nervios. El virus herpes 3 es muy semejante a la afección. El virus herpes humano 4 por el virus del Epstein-Barr serían células epiteliales y células B y se va a quedar latente en células B de memoria. Virus herpes humano 8 que nos da la enfermedad de Kaposi en linfocitos y se queda en células B. Virus herpes humano 5, citomegalovirus, células epiteliales y linfocitos y macrófagos. Se va a quedar latente en células madre mieloide y monocitos. Y virus herpes 6 y 7, semejantes entre células epiteliales, linfocitos y neuronas. Se va a quedar latente en las células hematopoyéticas y en células T. Como tal, la mononucleosis infecciosa fue descrita por primera vez en 1889 y la conocían como la enfermedad de Drusen fever. Y bueno, supongo que sí, quiero pensar. El término mononucleosis infecciosa fue empleado hasta 1920 en un artículo en el cual se destacaba que había varios estudiantes universitarios, los cuales, pues, por las prácticas que se suponen en ese artículo, pues, estaban infectados de la misma manera o tenían una transmisión muy semejante, que es la transmisión por contacto íntimo. Ahora, el virus como tal no puede vivir en el ambiente. Esto quiere decir que el humano es el principal reservorio y del 90 al 95% de los humanos son seropositivos o serán seropositivos para el virus del Epstein-Barr, que es la causa de la mononucleosis infecciosa en adultos. En la infancia suele haber una infección de tipo subclínica. Posterior a la infección se pueden eliminar en las secreciones salivales en niveles elevados durante un periodo prolongado. Esta excreción viral puede ser de manera oral durante hasta 6 meses y después puede como tal dar inicio a la enfermedad. Se comenta que hay casos en los que el virus puede excretarse intermitentemente en la orofaringe durante décadas. Y respecto a la situación de manera sexual, en este artículo nos hablan que la actividad sexual antes de un grupo de estudiantes que estuvieron admitidos en la universidad en Oxford se asoció significativamente con un mayor riesgo de seropositividad al virus del Epstein-Barr. Además, el riesgo de un estado de seropositivo aumentó con el número de parejas sexuales de cada individuo. Ahora, el contacto del virus del Epstein-Barr con células epiteliales orofaringeas. La patogénesis como tal del virus Epstein-Barr o de la mononucleosis infecciosa se da por contacto del virus con células epiteliales orofaringeas. Hay una replicación del virus posterior a que llega a la orofaringe. El virus va a liberar, se van a liberar como tal partes de las moléculas del virus Epstein-Barr en la orofaringe y en ellos se van a infectar células B en las áreas, en las áreas linfoides de la orofaringe. Estas mismas células B se diseminan por todo el sistema linforreticular y se llegan a incubar de 4 a 8 semanas. Ahora, en cuanto a la infección primaria, se inducen anticuerpos contra antígenos virales. Estos anticuerpos suelen ser heterófilos y esto quiere decir que son un grupo heterogéneo de anticuerpos IgM. Se conduce un perfil posterior a que se genera el anticuerpo IgM y se van a activar células T. Una vez que se activan estas células T, se van a reforzar o se van a activar los Helpers-1, lo cual nos va a generar un estado de proinflamación con aumento de interleucina 2 e interferón gamma. Aquí, con estos estímulos van a hacer que los linfocitos se vuelvan atípicos, que es una característica importante en el frotis de los pacientes con mononucleosis infecciosa. Estos mismos linfocitos atípicos aparecen en la sangre periférica de pacientes con mononucleosis infecciosa y llegan a ser positivos con CD8 y hay natural killers también positivos con CD16. Se comenta que la infección es de por vida, que la latencia con reactivación puede llegar a ser periódica y si la persona que tuviese el virus llegase a estar en una situación de inmunocompromiso, pues esta latencia que se pudiese reactivar si no llegara a haber una contienda, que se contuviera de cierta forma en la cual el sistema inmune estuviera regulando de manera correcta, podría generar una malignidad. Aquí vemos un frotis de sangre periférica en el cual podemos ver linfocitos atípicos. Sabemos que son atípicos porque los linfocitos
deberían medir lo mismo que mide el eritrocito. Si no mal recuerdo, eran de 4 a 8 micras. Y pues en estos linfocitos, pues podríamos poner más de 4 o 5 linfocitos para rellenarlo. Desde el tamaño ya podemos ver que son linfocitos atípicos. Ahora, la indentación que presentan estos linfocitos también nos hablan de que pues, es un linfocito de forma atípica. Entonces, nosotros al ver un frotis de sangre periférica de esta manera, con la epidemiología y la sintomatología que se va a hablar de manera posterior a esta diapositiva, podemos inferir que nuestro paciente está con un síndrome de mononucleosis infecciosa. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos fiebre, faringitis, adenopatías, fatiga y la linfocitosis atípica. Hay una afectación de los ganglios que suele ser simétrica y afecta con más frecuencia a los ganglios cervicales posteriores y auriculares posteriores. La linfadenopatía alcanza su máximo en la primera semana y luego desaparece gradualmente durante 2 o 3 semanas. Ahora, puede generar un exudado como tal en la faringe. Ese exudado puede ser de aspecto blanco, gris verdoso e inclusive puede llegar a ser necrótico. Puede haber petequias palatinas con hemorragias estriadas y máculas rojas manchadas. También puede haber complicaciones de esta misma situación en la faringe. Hay complicaciones raras también de la mononucleosis infecciosa que incluyen el absceso periamigdalino o la oclusión de las vías respiratorias secundarias al paladar blando y a las mismas amígdalas inflamadas. También existen variantes de la misma mononucleosis infecciosa. Podemos tener un cuadro leve en el cual nada más el paciente presente faringitis y amigdalitis. Existe otra forma que es conocida como la mononucleosis infecciosa forma tiroidea, en la cual el paciente puede tener fiebre más linfadenopatía sin faringitis. Estos pueden ser pacientes que tengan como tal anticuerpos heterófilos, que son los que mencionábamos al principio con los anticuerpos IgM, y pueden estar negativos. Esto es un diagnóstico diferencial con citomegalovirus, el cual presenta manifestaciones clínicas semejantes al virus del Epstein-Barr, pero que en el citomegalovirus tendría anticuerpos heterófilos negativos. Ahora, hay complicaciones que son más cruentas en el paciente, que pueden llegar a pasar sobre todo si se disemina o si se encuentra en un estado de inmunosupresión. Puede haber esplenomegalia e inclusive se habla de que puede haber tener una rotura esplénica. Hay del 50 al 60 de los pacientes con mononucleosis infecciosa pudiesen llegar a tener esta situación cuando se encuentran en etapas de inmunosupresión. Esto se comenta que puede pasar alrededor de 14 días después del inicio de síntomas. También hay presentaciones raras, pero se escribe el infarto del vaso. Y hay un rash maculopapular con urticaria o petequias como tal que te puede dar la enfermedad y que pudiese estar exacerbado con el uso de la administración de ampicilina o amoxicilina. Hay una reacción de hipersensibilidad como tal retardada y es por eso que se desarrolla el rash. Las manifestaciones clínicas, de las manifestaciones clínicas podemos llegar a tener también síndromes neurológicos como Guillain-Barré o había un artículo que comentaba el síndrome de Alice in Wonderland en el cual había pacientes que eran sobre todo infantes que llegaron a tener distorsiones de la percepción visual, de las distorsiones de la imagen corporal y experiencias en el tiempo como si estuvieran, lo refería como tal, como si estuvieran viajando o como si tuvieran la sensación de que el tiempo corría de manera más veloz. Crecen, ajá, que sienten agrandadas. También comentaban que había situaciones semejantes a antropomorfismo, que es esta situación en la cual el ser humano encuentra caras o rostros o semejanzas del mismo ser humano en objetos inanimados. Ahora, como tal, algunas manifestaciones clínicas tardías podría ser la leucoplasia vellosa oral. Tendríamos enfermedad del epitelio escamoso lingual, en la cual normalmente llega a afectar porciones laterales de la lengua, aunque también puede afectar el piso de la boca, el paladar o la mucosa bucal. Entonces, aquí pudiésemos hacer un diferencial con cándida, recordando que ante esta situación, al momento de que nosotros intentáramos raspar, pues no pasaría lo mismo que con cándida, que al momento de rasparse puede tener un exudado, podría tener un punto hemorrágico al momento de raspar la placa. En cuanto a las manifestaciones clínicas malignas, podemos llegar a desarrollar, el paciente puede llegar a desarrollar un linfoma de Burkitt,
que se localiza característicamente en la mandíbula y llega a tener marcadores de células B, CD20 y CD77. Puede llegar también a tener un carcinoma nasofaringeo, que está presente en cada célula del carcinoma nasofaringeo anaplásico. Puede llegar a desarrollar un carcinoma gástrico, que se estima del 9 al 10% de los carcinomas gástricos en todo el mundo que pueden llegar, que portan como tal el virus del Epstein-Barr. O linfoma de células T, en el cual también son susceptibles a la infección por el virus del Epstein-Barr y se ilustran en los estudios de tejidos amigdalinos infectados por el mismo virus. Ahora, se comenta que en cuanto al linfoma de Hodgkin, se ha detectado virus Epstein-Barr en las mismas células de Red-Sternberg y se ha asociado a subtipos que son MCHL y LDCHL, que casi siempre está detectado en pacientes con VIH. Y en cuanto al diagnóstico, se puede apoyar como tal en la situación clínica y epidemiológica del paciente y en una prueba de los anticuerpos heterófilos o mediante anticuerpos específicos contra el virus del Epstein-Barr. Recordando que también podemos tener hallazgos hematológicos con una linfocitosis que puede estar definida con más de 4.500 linfos. La linfocitosis atípica significativa con más del 10% total de los linfocitos. Y los anticuerpos heterófilos en un paciente como tal cuando tiene el síndrome compatible con diagnósticos de infección del virus del Epstein-Barr. Si esto llegase a pasar, si el paciente tuviera el síndrome como tal y tuviera los anticuerpos heterófilos, no sería necesario realizar más pruebas en caso de que esos anticuerpos heterófilos fueran reactivos o fueran positivos. Los anticuerpos heterófilos reaccionan a antígenos de especies no relacionados filogenéticamente, que es lo que hacen como la prueba de Paul Bunel, que aglutinan a los glóbulos rojos de oveja. Y también existe la prueba de monospot, en los cuales se aglutinan en látex, que se hace con glóbulos rojos de caballo. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento suele ser sintomático, con el bueno y viejo confiable paracetamol, y se comenta también que hay un uso controvertido con los corticosteroides. También se comenta que puede haber una combinación con aciclovir y prednisona, la cual redujo la excreción de la orofaringe del virus, pero no afectó la duración del que este duraba como tal en la persona. El aciclovir, que recordemos es el análogo del nucleócido que inhibe la afección permisiva por el virus del Epstein-Barr, inhibiendo la DNA polimerasa, actúa de esta forma, pero no como tal tendría un efecto sobre la infección latente ni la capacidad de curar al paciente en caso de que se llegara a dar. Y pues no se demostró un beneficio clínico significativo con el uso de aciclovir. Y bueno, como tal, fue un poco de lo que encontré del mononucleosis infecciosa. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Un virus Epstein-Barr. Bueno, la infección es mononucleosis infecciosa, ¿no? La de niños, por ejemplo. Esa infección o infección casi ya es la mayoría del 98%, algunas series de la población ya tiene serología positiva para Epstein-Barr. Aquí el problema es aquel que empieza a hacer complicaciones. Uno que llega a una inmunosupresión, empieza a hacer una complicación. Pues porque su mismo componentes genéticos o la forma de interacción con el virus se puede llevar a linfomas, ¿no? Leucemias, se ha relacionado también a algunos cánceres sólidos, síndrome de fatiga crónica, sistema de deseo, incluso hasta Alzheimer. Existen muchas tiempos Desregulación inmunológica. que realmente pues, no hay mucho. Entonces ahí depende pues, de la persona que me forma de cómo poder evitar si hay una infección. Y el VIH también, desde las linfomas asociadas a VIH que tienen 90% son con Epstein-Barr, se tratamientos bueno, quimioterapia en algunos casos y antirretrovirales, pero no realmente nada dirigido al virus tampoco. Entonces, pues la verdad es que es una. Y también es importante que luego también se puedan a buscarle, cuando digan algunos pacientes que están viendo cargas, esto también la realidad es que no hace ninguna diferencia. Puede haber en adultos que lleguen a tener prima infección por Epstein-Barr y si tienen adeenopatías, hepatitis, rash, y a lo mejor eso sí puede valer la pena hacerles una carga viral muy alta y con la serología también hacen la conversión. Tuvo una infección por Epstein-Barr severa. Pero la verdad son la minoría de los casos. O sea, yo creo que
cuando abordan pacientes que lleguen con esas características, esto es lo que deben tener menos. Y más si es edad avanzada, mucho menos en mente. Y es igual como ahorita vamos a ver con CMV. Hay periodos de epidemias transitorias simplemente con el estrés del paciente, hacen epidemias. Entonces lo puedes detectar en plasma y no, probablemente no significa, no tiene ningún significado clínico. Bueno, como tal, no, nada más abordé la parte del mononucleosis. Y bueno, la otra cosa que leí que era muy relevante es que a nosotros al tener IgM positivos, digo IgG positivos, si estos llegasen a doblar alrededor de 4 o 3 veces más de lo que ya tenían presente, también podríamos estar pensando que el paciente está teniendo como latencia, la reactivación, o sea, no solo por el hecho. Sí, exacto, tienes que tener un basal. No, lo que se hace igual que dice es esto de la avidez de IgG, aumenta la avidez, disminuye la avidez en el periodo de reactivación y se va aumentando el control. Pero igual, eso es como... También se ha preguntado por qué a veces algunos pacientes tienen IgM positivas y eso claro tiene entre consultas de NAT o de esclerosis biológicos. Sí, es que tienen IgMs positivas, pero De nada. Y es por eso, el IgM de estas infecciones puede durar hasta 40 años. Y como hay reactivaciones asintomáticas, todas, pues sí hay que saber periodos de IgM eleva, baja, sube, y así puede irse durante todo el resto de la vida. Entonces, la verdad es que si no un cuadro clínico compatible de una IgM positiva, no tiene ningún significado. Más cuando ya el paciente tiene una IgG positiva, todavía prescribe más que ese paciente tenga una infección, sino un cuadro clínico y no tiene relevancia, ¿no? Ya para el componente de inmunosupresión que les va a dar. Pero, por ejemplo, en los casos en los que el paciente estuviera justo, ¿no?, en protocolo de trasplantes y si haya doblado la IgG, ahí Si está sintomático, tampoco nada. Es como el caso del paciente que tenemos ahorita, ¿no? Que tiene el paciente de hepática aguda, ¿no? Que por el estado crítico que tiene, hizo IgG de CMV, tiene IgM positivo también. Y Epstein-Barr, ¿no? Sí, ahorita puedo ver, ahorita no le tomaron carga, ¿no? Espero que no, pero si le tomaron, te seguro que pueden haber encontrado carga. ¿Sí? ¿Es que ya salió? No, no ha salido, pero... Sí, no, eso es muy frecuente que hagan, por ejemplo, en pacientes críticos, por ahí en el clínico se documenta constantemente y cargas positivas. No se hace nada, ¿no? Y ya se funcionan bien o mal, depende de la patología que tienen cometidas mecánicas, resultados. Y por ahí hay un centro clínico donde les dieron tratamiento, y vieron que tenían cargas o CMV, y le dieron tratamiento y vieron si cambiaba el pronóstico y fue exactamente lo mismo. No hubo relevancia tratar bienes en esos pacientes críticos que comúnmente los hacen. Hasta el 70%, por ejemplo, carga viral. Y el tratamiento, tampoco tiene impacto sobre los factores de la boca, así las poblaciones. ¿El tratamiento? No, realmente no tiene estos peña, la toxicidad, pero como riesgo toxicidad como la quimioterapia, ¿no? También son segundos cánceres. No, ¿y por qué hace reacción adversa? Pues es igual, parece como un componente y autoinmune de ese complejo que hacen antígeno con el antibiótico. La verdad es que todavía no se sabe exactamente la razón de por qué hace esa reacción. Era, no me acuerdo el nombre de la reacción, pero sí es con ampicilina y, ampicilina, amoxicilina, y que también está con... Pero puede ser igual con cualquier vector, se puede hacer algunos, pero si no se sabe, yo creo que es como una reacción alérgica por el, más bien antígeno, sí, anticuerpos del retardado, del tipo 4. Sí, es la del huésped y esa reacción que es el antibiótico con el antígeno ahí. Pero sí, a veces el paciente puede ser más aparatoso con la reacción. Sí. Tiene una reacción severa y la tiene más en los partidos nada más. Y puede preocupar más, ¿no? Que va más grave.
transitorios. Estos pacientes, la mayoría los vigilas nada más. ¿Sí? No pasa nada. Hace trombo. Acá vi una paciente adulto que le dio, ese sí tuvo una hemocrosis aguda. Tiene 22 años, o sea, realmente todavía. Y ella era de Polonia. Entonces, la verdad es que países del primer mundo sí la prevalencia es más baja que países de o de medianos ingresos. Entonces, yo creo que ya se estuvo, de hecho, estaba viviendo aquí, ya llevaba como 6, 8 meses. Y aquí empezó, primero es un rash, y luego le empezó una VH, tenía linfocitosis, tenía trombocitopenia, hizo trombocitopenia. Tuvo como una semana de fiebre, de neuropatías cervicales grandes. Pensaban que tenía dengue porque había ido por tu playa. Y pues el video de serología, el antígeno temprano, IgM se hizo positivo, se le hizo lo de control, ya estaba también, IgG ya estaba apareciendo, y ya estaba con más altos el antígeno temprano y el IgM. El EPNA, eso sí lo conoces. No, de la... Es que es como ya muy bien, cuando ya se están haciendo dos. Llevamos, a ver si me traigo un panel que lo hacemos aquí y ya los explicamos. Y ellos se pueden trabajar aquí también. Y ya ya resolvió, bueno, por ahí le dieron como la extra y le dieron, ella no hizo esta opción, pero realmente no se hizo nada más y ya, pero sí se prolongó como 3 años. Y también estaba viendo que esas latencias amplifican o pueden hacer que con cada latencia aumente el riesgo de alguna malignidad, pero no sé si está... Eso también está bien, porque tienes que cacharlo en cada activación, ¿no? Pero, o sea, la inmunosupresión es claro que es un factor de riesgo, pero de ahí pues no hay así, por ahí habemos HLA, por ahí, pues no, claro, DRQ4 o algo así. por haber tenido infección con la actividad de desarrollar una malignidad. La verdad solo preparé mononucleosis infecciosa. Sí, se me ve. No preparé SMB, solo dejé preparado Eran varios, mononucleosis pero infecciosa. realmente toda la familia es perfil, ¿no? O sea, está este simple, está varicela zoster, está Epstein-Barr, está el síntoma Sí, bueno, o sea, comenté un poquito al principio de todas las familias. Está Herpes simple, varicela zoster, Kaposi. Puede dar meningitis, puede dar Pitiriasis rosácea, Gilbert. Pero es muy común que pueda encefalitis. Y el 8, pues el Kaposi. Creo que falta un tema, ¿no? Falta lo de ¿no? Sí, pues aquí está, ¿por qué no traes MB? Sí. MB y... Les entrego CMB y Kaposi. Para aquí que es Sí, no, ese para yo el creo que ese es el que trasplante, el manejo pre para que no se detecte para sí, es decir, prepárate bien y pues, Sí. al nivel de sí, porque luego sí hay muchas opciones. un manejo pre, ¿no? Y luego se empiezan con O luego, por ejemplo, para el protocolo de trasplante, les están pidiendo carga vial de SMB. No. Sí, les hace falta todo. Sí, entonces preparo Kaposi y CMB. Va. Gracias. Pero pues el rechazo no. ¿Tienen los pacientes serón? Sí, de hecho creo que ya va a subir. Ajá, ya va a ser No es Girón el otro. Y es con lodecitos. O sea, que ver qué es, ya ver cómo le buscamos el comportamiento. Doctor, no hay medicina. Ya le puse la boriconazol. Ya está con bori. De un exudado nasal. O sea, tampoco es que ya sea definitivo. Pero les está creciendo te voy a mandar la foto. Un aspecto. Solo que pues, considerado desde un principio, ¿no? Que solamente de
Nada, que ahorita sí ya lo estamos viendo. Ese es el que hizo el sobrino que hizo el lavado. Es. Sí. Claro, sí. Lo que vieron ellos son las cifras. Digamos que esas pues, estructuras duplicándose, ¿no? O expandiéndose el hongo. Entonces, lo que vimos son las cifras allá en la patología de lo que mandan. Y aquí en este se cerró la caja y ya está la colonia bien crecida. Entonces, cuando hace una importada de colonia, se ve el microscopio. Y ya ves los plastocomidios y también ves las cifras. Pero ya con el plastocomidio ya te das una mejor idea de qué sea y con la morfología del hongo. Y sí, pues parecía realmente si ya no algo que sí parece toda la morfología del hongo. Pero, si ahorita yo por ejemplo te hago aquí uno y lo voy a hacer, posiblemente puede crecer el astro, pero pues que sea definitivo. Los tenemos muchos de las senos para lanzar. Entonces, o sea, ya realmente cuando tengamos el material ahí va a ser definitivo. Pero pues ya te da mucho indicio, ya sale un uno, ya se va el astro aquí, pero eso ya lo pasamos a vos. Ya están muy los satélites altos. A ver si con eso le da mejor. Tiene mejor penetración a sistema nervioso central y tiene mejores efectos, incide contra astro. Sí, Los dejen su. Acabo de llegar y no viene. Esto lo checo. En el de la doctora. Voy a checar eso. Es que fue. Yo no va a hacer nada. Va a entrar otorrino. Es que lo pidieron desde como el 10 para las 7 y empezaron con que es que no tienen electro de ayer. O así, poniendo pretextos. Y es que tuvo diarrea. ¿Pero quién lo del termo? Sí, ya le dijeron a Lorena. Sí, ya lo hablaron todo junto. Ya le hablaron. Le cambiaron la. Sí, la foto. Ah, sí. Ah, ok. ¿Tú estás con él, no? Sí, de la mañana. Sí. Ahorita hay que ir a recabar todas las firmas de su abogado. También la terapia posterior, que no se va a estar mañana. Ah, sí. Hablé con la doctora Yasmin. Dijo que iba a platicar con él. Y respecto a la historia, no hay ningún problema. Nada más hay que estudiar hasta el tipo de dispositivos. Tengo dudas así, no tan benévolos. Sobre todo porque tiene muchas dudas. Pero bueno, y Sí, ayer hablé con la esposa y tiene expectativas, así hablando, de que lo van a operar y él va a volver a mover neurológicamente. Ayer. ¿Y dónde que sacó esas Las expectativas. Ayer me dijo conmigo que porque quería que le firmaran, porque viene toda la familia de ella por la cirugía y querían que entraran a verlo. Mañana lo operan, difícil que vengan. Nada más pásenme la lista de quienes vendrían como para ver si lo pueden dejar, pero pero ella no es que ya lo van a operar y ya va a mejorar y va a y yo le expliqué, hay que situarla bien porque ella siente que ahorita que va a entrar ya que su estado neurológico va a mejorar. Ayer en la noche lo volvió a comentar. Está en la negación. Tiene expectativas de recuperación al 100%. Sí, sí, esas expectativas. Aunque salga de cuando Sí. Yo se lo dije bien clarito. Se me puso a llorar, es que usted es negativa, es que usted no quiere, pero yo tengo fe. Finaliza el Zoom, ¿verdad? Sancito para que usted tenga la fe. Le digo,